Entonces, como le comentamos, la palabra de Dios, hermanos, necesitamos recibirla con expectativa, con ganas de poder recibir una bendición de parte de Dios para nosotros y poder entrar nosotros a un nuevo nivel en nuestra vida espiritual. Todos nosotros como cristianos necesitamos día a día recibir una palabra de consuelo, una palabra que nos dé fuerza, una palabra que nos cambie, que nos saque de nuestra rutina, de nuestros pensamientos y de las cosas que no le están agradando a Dios que nosotros estamos haciendo. Por eso la palabra de Dios siempre confronta, la palabra de Dios siempre nos redarguye el corazón en lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Pues quiero que abramos nuestra Biblia y vámonos al libro de Génesis capítulo 2. Vamos al libro de Génesis capítulo 2 versículo número 21. Y el día de hoy, hermanos, vamos a aprender acerca de las conexiones que nosotros debemos de tener en el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es un reino que Dios quiere que trabajemos en base a la unidad, en base al trabajo en equipo. Y el día de hoy yo quiero mostrarle a usted cómo es que el reino de Dios trabaja acá en la tierra. Muy bien. Génesis capítulo 2 versículo 21 y 22. La palabra de Dios dice así. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjese bien, Adán era un hombre que Dios había puesto en el huerto del Edén con la intención de que Adán administrara y tuviera mayordomía en el huerto del Edén. Amén. Dios había levantado los árboles, había puesto los mares, había hecho los peces, los animales, había separado las aguas de las aguas y había hecho un lugar perfecto para que Adán dominara sobre ese lugar, que ejerciera dominio sobre ese lugar. Y él ciertamente lo tenía en ese entonces. Pero ¿por qué Dios hace dormir a Adán? ¿Por qué Dios decide sacar algo extra de Adán? ¿Que no era suficiente a Adán para que dominara en el huerto del Edén? ¿Que no era suficiente su misma presencia para poder gobernar los animales, los peces, las aves? Entonces yo quiero que entendamos esto, porque cada vez que Dios empieza en nuestras vidas a hacer algo, siempre Dios te va a conectar. Siempre Dios te va a conectar con alguien para cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios siempre va a poner en tu camino a una persona para conectarte con esa persona, para cumplir con ese propósito y ese llamado para tu vida. Nosotros los cristianos no podemos subsistir, no podemos trabajar, no podemos llegar a cumplir nuestro propósito si nosotros no nos conectamos, no nos relacionamos. ¿Ok? Entonces por eso es muy importante que nosotros entendamos. Fíjese, Adán, Dios le había dado el poder, Dios le había dado el dominio y le dijo señorea. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que lo hizo dormir. Y que ya dormido, dice que sacó desde su costado, desde su costilla, ¿sacó a quién? A la mujer. Porque Adán necesitaba a un compañera, o un compañero en este caso, una compañera que estuviera a su lado para poder cumplir sus propósitos. Por eso la palabra de Dios decía: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la familia esté sola, no es bueno que los cristianos estén solos, no es bueno que nuestros hijos estén solos. Por eso Dios nos conecta, por eso Dios nos une y por eso Dios sacó a Eva del costado de Adán. Porque en la palabra de Dios nos enseña que de acuerdo al reino de Dios, nosotros debemos de trabajar con conexiones. Porque hay muchas personas que están en tu vida que cuando tú te conectes con ellas te van a llevar
a cumplir tu propósito. No porque estas personas sean Dios, sino que Dios las puso en tu camino para que te dieras cuenta de que no puedes lograr las cosas solo, que necesitas ayuda, que necesitas apoyo, que necesitamos a alguien que esté de nuestro lado, que nos esté apoyando constantemente, ayudando, levantándonos en los momentos difíciles. Por eso Dios levanta personas. En ocasiones puede ser tu esposo, tu esposa, que te está levantando. En ocasiones es el pastor que te está levantando. Todos necesitamos ese tipo de conexión. Entonces, en el reino de los cielos, tú no vas a tener el impacto que deberías de tener si no te conectas. Muchos de nosotros queremos lograr cosas, pero las queremos lograr solos. Es bueno tener la iniciativa de empezar algo, pero tienes que darte cuenta que para que tú llegues más lejos, para que tú cumplas un propósito, un llamado de parte de Dios, necesitas conectarte. Necesitas estar en unión, en comunión con aquellas personas que te van a llevar a esa instancia, que te van a llevar a ese lugar, a ese destino, a cumplir ese destino en tu vida. Este principio de conexión de reino lo tuvo Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo vino, Él no vino y dijo: ya llegué aquí a la tierra, ahora sí voy a empezar a hacer milagros, señales, prodigios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para ir a morir en la cruz por el mundo. No, lo primero que hizo Jesucristo fue llamar a sus discípulos. Él empezó a llamar a sus discípulos. El primer milagro que Jesús hizo, ¿se acuerdan de ese milagro cuando convirtió el agua en vino? Sus discípulos ya andaban con él. Es decir, que antes que Jesucristo empezara su ministerio, lo primero que formó fue una estructura en el ministerio que estaba levantando, porque sabía que si no tenía discípulos, si no tenía seguidores, si no tenía gente a su alrededor, no iba a expandir su reino. No iba a llegar muy lejos, podría llegar a lo mejor a la ciudad donde vivía, pero si él quería conquistar el mundo, él necesitaba discípulos, él necesitaba gente con quien conectarse, gente con quien estar para poder cumplir con ese llamado y ese propósito que Dios tenía para su vida. Por eso Dios el día de hoy te está llamando a que te conectes. Que no quieras jugar al llanero solitario, que no quieras enfrentar la vida sin ninguna ayuda. E inclusive el mundo lo sabe. Por eso en el mundo hay instituciones que te ayudan a la familia, hay instituciones que te ayudan a que aprendas acerca de economía. Hay tantas instituciones, inclusive los negocios más prosperados, los más grandes, que tienen el mejor sistema del mundo. Tal vez son como FedEx, tal vez como Walmart, qué sé yo, esas cadenas que hacen grandes mercadotecnias. Ellos se unen y se conectan unos con otros. Si ellos no lograran conectarse, no tuvieran ese sistema tan robusto y tan fuerte que tienen el día de hoy. Fueran simplemente una empresa local, porque no tienen la conexión que les va a proveer lo que necesitan para expandirse. Muchos de nosotros tenemos talento. No muchos, todos tenemos talentos, todos tenemos dones. Pero ese don conectado con otro don, conectado con otro don y conectado con otro don, hacen maravillas. Muchas personas en el mundo comparan esto con la sinergia. Sinergia es cuando se añaden, en lugar de sumar, se multiplican todo lo que tú vayas a hacer. Es decir, que si yo me conecto con una persona, no vamos a ser dos personas, o sea, vamos a ser dos personas físicas, pero en el pensamiento, en el intelecto, en las capacidades, vamos a ser como si fuéramos 4 o 5 personas, porque nos estamos conectando, nos estamos uniendo. Amén. Él me va a cubrir las espaldas, yo le voy a cubrir las espaldas. Lo que él necesite, yo le voy a ayudar a conseguirlo. A lo mejor no sabe él a dónde ir, yo le voy a decir a dónde ir. A lo mejor él no sabe cómo obtenerlo, yo le voy a decir cómo obtenerlo.
Y cuando yo necesite algo, Él me va a ayudar también en las cosas que yo necesito. Por eso en ocasiones las personas, los empresarios, llegan a tener éxito porque saben el principio de las relaciones. Y empiezan a formar una sociedad en la cual cada uno va a obtener un porcentaje de beneficios de lo que va a obtener. Pero ese porcentaje, aunque no sea el 100% de antes, aunque sea el 20% ahora, va a ser mucho más grande, mucho más mayor que el 100% que él mismo tenía antes. ¿Por qué? Porque hay sinergia, hay unidad en Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros nos conectemos continuamente. Conectémonos continuamente en nuestra vida. ¿Sabía usted que estadísticamente en Estados Unidos, desafortunadamente, muchas iglesias, las iglesias más pequeñas, no han crecido precisamente por eso? Porque no se han conectado. No se han conectado con personas que tienen más experiencia en las iglesias, que tienen más experiencia en el llamado, personas que conocen a otras personas, y simplemente ellos dicen: ¿sabes qué? Es que es mi iglesia, es que es mi grupito, es que es el lugarcito que yo tengo, y no exploran lo que hay afuera para poder crecer. Entonces, muchas veces hay pastores que se sienten solos, pero se sienten solos porque no se conectan, porque no van con alguien a que los apoye en una situación. Amén. Nuestra familia también. Muchas veces nos da pena, nos da vergüenza decir a otros que tenemos un problema en el matrimonio, que tenemos un problema con nuestros hijos, que tenemos un problema de actitud. Nos da pena, y entonces el enemigo nos encierra en una caja para no poder salir de ella, y le damos vueltas a nuestros pensamientos, damos vueltas y vueltas y vueltas queriendo salir de esa caja, pero no podemos salir porque el límite de nuestras capacidades llegó a su tope. Llegó a su tope. Entonces Dios te tiene que conectar. Diga: Dios me va a conectar. Dios me va a conectar. Dígalo más fuerte. La conexión, hermanos, la conexión, fíjese bien lo que le voy a decir. La conexión trae frutos. Cuando Adán y Eva, cuando Dios sacó a Eva de Adán y la conectó con Eva, y cuando ellos se unieron, ¿qué produjo? Frutos. Por eso las conexiones siempre van a traer frutos a tu vida. Si Dios no hubiera sacado a Eva y simplemente Adán hubiera sido el gobernador, hubiera sido el administrador de todo el jardín del Edén, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido el único en la humanidad. Por eso Dios cuando te conecta, tú llevas fruto. Tú empiezas a conectarte con una persona, esa persona te lleva con otra persona, aquella persona te conecta con otra persona, y empieza a haber una multiplicación en el ambiente. Empieza a haber una sociedad en la cual todos nos estamos juntando, nos estamos apoyando, nos estamos ayudando continuamente. Por eso es importante que nos conectemos, porque la base de la conexión es la multiplicación. Dios no multiplica a nadie que no se conecta. Dios no multiplica a nadie que no se conecta. Aquel que quiera jugar al llanero solitario va a llegar hasta cierto nivel, hasta cierto punto, en base a las capacidades que él tiene, pero hasta ahí llegó. Existen muy buenos pastores, muy buenos predicadores, muy buenos hombres de negocios, pero por no tener la visión de conectarse, quedan en el mismo nivel y no avanzan. Entonces, hermano, la conexión tiene que hacer impacto en nuestras vidas cuando nosotros vayamos creciendo. Tiene que hacer pacto. Entonces, el resultado de las relaciones o de las conexiones en nuestra vida es lo que pasó con Adán. Cuando Adán se conectó con Eva,
empezó a traer fruto a nuestras vidas, empezó a traer fruto, empezamos a multiplicarnos. Pero fíjese bien, yo quiero pasar al otro lado del asunto, porque muchas veces también tenemos conexiones que no nos sirven, que al contrario nos hacen salirnos de nuestro llamado, de nuestro propósito. Amén. Entonces hay conexiones que en nuestra vida son muy buenas. Tal vez nosotros muchas veces podemos tener familiares, en el caso de nosotros, nuestros papás, nuestros hermanos, todos están allá en México. Y son conexiones buenas que nosotros queremos, que amamos. Pero en Dios, en ocasiones tiene que movernos de esas conexiones a un nuevo lugar, a una nueva ciudad, para poder bendecirnos. ¿Por qué? Porque la gente que tenemos alrededor no nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar. Muy buenas personas, las amamos, las queremos, las apreciamos, pero no me ayudan a ir más alto. Una vez estaba un padre de familia, un agricultor, y ese agricultor tuvo varios hijos. Entonces uno de los hijos que él tenía, él decía: ¿sabes qué? Yo voy a irme a una ciudad nueva, yo voy a irme a un lugar nuevo para hacer esto o para hacer lo otro. ¿Me explico? Y esa persona se fue, se metió a estudiar en una ciudad, le fue bien en los estudios. Y había otro hijo que le dijo a su papá: tú no te vas a ir, dice, yo te quiero conmigo aquí, porque tú tienes que sacar aquí adelante a la familia, tú tienes que estar conmigo, yo tienes que hacer esto, lo otro. Entonces el hijo ese se quedó con papá, arriando el arado, haciendo estas cosas. Entonces pasaron los años, pasó el tiempo, y esta persona, la que se fue del lugar, empezó a crecer, se hizo ingeniero. Entonces ese ingeniero que estaba allá, cuando terminó su carrera, conoció a mucha gente, conoció otros ingenieros que conocían acerca de fertilizantes, acerca de agricultura, acerca de cómo funcionaba todo eso. Cuando él regresó con papá y vio al otro hijo, el otro hijo seguían en lo mismo. No podían prosperar, no podían avanzar, no le pasaba esto, no le pasaba nada. Hasta que llegó el hijo mayor. Le dijo: papá, yo sé cómo los tomatitos se te van a poner más grandes. Yo sé cómo el maíz te va a crecer más rápido. Papá, yo sé cómo vamos a mover la tierra para que sea más productiva. Y entonces, cuando llegó el hijo de la otra ciudad, empezó a cambiar la economía de la familia. Porque en veces nos quedamos en el mismo lugar por sentimientos, porque decimos: ¿sabes qué? Es que sí es cierto, es mi papá, sí es cierto, es mi hermano, sí es cierto, es mi amigo. Pero tú, ¿qué puedes ofrecer a ellos después? Muchas veces nosotros ideamos cosas en nuestra mente, pero son temporales. Queremos ayudar a personas, pero únicamente temporalmente. Queremos darle todo, pero no tenemos la sabiduría y la inteligencia para poderlos ayudar verdaderamente. Entonces este hombre, este joven, este hijo de esta persona cambió la familia, cambió el estatus de la familia, cambió las finanzas de la familia. No solamente porque traía ideas nuevas, sino porque además tenía contactos. Entonces los contactos que él tenía empezaron a agarrar tractores, empezaron a agarrar más barata la semilla, porque tenía contactos nuevos, y empezó la producción a avanzar. Y después de tener únicamente 1 tonelada al año, empezaron a salir las 20, las 30, las 40 toneladas en el mismo lugar. Hay ocasiones, hermanos, que Dios nos saca, nos mueve. No estoy hablando únicamente de ciudad, sino también de personas, de relaciones, de amistades que nosotros tenemos.
nos desconecta de ellos para poder cumplir nuestro propósito. Por eso usted y yo tenemos que tener la sabiduría y tenemos que tener la inteligencia con quién nos estamos conectando, con quién estamos, con quién vamos. Tenemos que tener esa sabiduría, porque hay personas que no agregan valor a nuestra vida. Hay personas que simplemente nos están estorbando. Hay personas que dicen: dime qué libros lees y con qué gente te juntas, y yo te diré qué mentalidad tienes. Dime qué libros tú lees y con qué gente te juntas, y yo te puedo decir qué tipo de mentalidad tú eres. ¿Me explico? O sea, tengamos cuidado cuando nosotros escogemos nuestras relaciones. Tengamos cuidado cuando nosotros escogemos a aquellas personas que tenemos en nuestra vida. Fíjese bien. Fíjese bien. Abraham le dijo al Señor: sal de tu tierra y tu parentela. Y Adán era un hombre próspero en ese lugar, pero Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a llevar a un lugar de bendición. Yo voy a sacarte de ese lugar donde estás. Voy a sacarte de tus relaciones. Voy a sacarte de esa comunidad. Voy a sacarte de los límites que te está poniendo esa comunidad. Voy a sacarte de los límites que te está poniendo tu familia, que aunque te ama, te quiere, pero te está poniendo límites. Te voy a sacar y te voy a llevar a otra tierra, porque en la otra tierra yo te voy a bendecir. En la otra tierra yo te voy a prosperar. En la otra tierra tú vas a sacar lo mejor de ti. En la otra tierra tú vas a cumplir con el llamado y el propósito que yo tengo para tu vida. Por eso cuando salió Abraham de su tierra y su parentela, fue, dice, como vagabundo buscando a dónde ir. Muchos se burlaron de él. Muchos pensaron: ¿cómo te vas a ir? Aquí tienes tu familia, aquí tienes tus negocios, aquí has vivido. Pero él dice: no, yo voy porque hay algo más importante que yo en mi vida. Y fue y se conectó con Dios. Si él no hubiera salido de ese lugar, él no se conecta con Dios. Dios te mueve y te saca y te quita relaciones para conectarte con Él, porque tus relaciones hacen mucha bulla, mucho ruido a tu alrededor. No te están más bien desconcentrando del llamado que Dios tiene para tu vida. Platicaba con algunas personas y le decía: es triste saber, dice, que yo me puedo encontrar aquí en Estados Unidos con personas que tienen 15, 20, hasta 25 años viviendo en Estados Unidos y sigan viviendo en un basement. Sigan viviendo en una situación deplorable. ¿Cómo es posible? Dime qué libros lees y dime con quién te juntas. Dime qué libros lees y dime con quién te juntas. Porque el ambiente en el cual tú te desenvuelvas, te juntes, es el ambiente que tú te vas a querer desarrollar. Me contaba un hermano, me decía: pastor, me decía, yo me siento muy triste, dice, porque ahora la casa que yo quiero, dice, que tiene que ser una casa bonita, así, 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 y por acá, por esta zona, dice, yo no puedo encontrar esa casa. Y yo le preguntaba: ¿y por qué quieres esa casa?, le decía yo. Pues es que el lugar donde vivía me acostumbré a ver todo eso. Y el hermano luchó hasta que encontró esa casa. Si el hermano no hubiera tenido esa mentalidad de ese lugar, se queda con la casita donde nos acomodemos, donde tengamos un techito, donde haya algo para poder vivir. Pero no, el hermano se movió y hoy en día tiene su casa y en una buena zona de la ciudad.
Pero si él se hubiera quedado con el pensamiento de antes, ahí se queda. Entonces, en ocasiones, hermanos, Dios nos mueve. Dios nos mueve, Dios nos mueve, Dios nos mueve en nuestras vidas. Y es importante que nosotros podamos distinguir, podamos entender las relaciones que nosotros tenemos, las personas con que nosotros nos juntamos. No estoy hablando de que ya no hablemos a alguien, sino estoy hablando con quién compartimos más. Estoy hablando con quienes pasamos más tiempo. Estoy hablando de en qué sentido fluye nuestra conversación, en qué nivel fluye nuestra conversación. ¿Me explico? Entonces, yo no estoy hablando de simplemente dejar tirada a una persona, porque esa persona no tiene una buena mentalidad, no me junto. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que en qué nivel fluye nuestro nivel de conversación en nuestras vidas. Por eso es muy importante que nosotros entendamos las relaciones que nosotros tenemos en nuestras vidas. Vamos a leer Marcos capítulo 3 versículo 13. Marcos capítulo 3 versículo 13. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 19. Marcos capítulo 3 versículos 13 al 19. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que anduviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar las enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, y a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Fíjense bien en esta historia. Jesucristo reclutando, llamando a los discípulos, Mateo, Pedro, Juan, Andrés, todo mundo venía con Jesucristo. Pero detrás de todos esos venía uno que le iba a entregar. Y Jesús sabía que ese le iba a entregar. Jesús sabía que ese le iba a entregar. Pero él lo siguió amando y lo siguió llamando. Hay situaciones en tu vida, hermanos, en que no te vas a dar cuenta de que hay alguien que te está dañando o que te está estorbando. Si a Jesús le pasó, imagínense a nosotros. Si a Jesús le sucedió, imagínense a nosotros. Por eso nosotros debemos de estar preparados para que cuando llegue ese momento podamos enfrentarlo en la manera que Dios quiere que enfrentemos esas situaciones en nuestras vidas. Yo sé que es muy triste en ocasiones que nos enfrentemos a una decepción de alguien que nos decepcionó, de alguien que nosotros pensábamos que era parte de un cuerpo, de un equipo, de una unión, y de repente nos decepcionó. Pero Jesucristo nunca lo desechó. Jesucristo nunca lo desechó. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de aprender eso. Algo que yo he aprendido esta semana fue que aunque sepamos que las relaciones o las personas con las cuales nosotros convivimos no nos llevan a otro nivel, no significa que las vamos a desechar. No sé si me explico. No la desechas, pero tampoco haces lo que ellos hacen. ¿Me explico? Porque Jesús convivió con todos también. Jesús convivió con los republicanos, con samaritanos, gente pecadora que para los fariseos era pecadora. ¿Me explico? Entonces, por eso Dios quiere cambiar nuestro corazón. Dios quiere cambiar nuestra vida, y que entendamos nosotros de que necesitamos de su gracia y de su favor, porque una persona te puede entregar. Tú puedes estar en esta situación gozoso, contento, alegre en todo momento, pero puede haber una persona que te puede entregar.
que tu corazón no te dañe.